Buenas. Hola, buenas tardes. Buenas noches. Esto sale a todo el planeta, Pompeya, Esto sale a todo el planeta por... en todos los Podés idiomas. ser famoso. Más famoso. La gran oportunidad. A ver, estoy... Ahí está. Sí, está saliendo en este momento. Así Sí, que está saliendo, sí. ¿Ok? ahí nos vemos, ahí nos vemos. Esther dice cómo ingresa del Bene Musin. Como que quiere entrar al Zoom. Entre. Están preguntando cómo entran. Sí, El Bene me pregunta cómo entra. exacto. Por Messenger, me dice. Que entre a la página de Humanizar. No. No, por Messenger me está preguntando cómo entra. O sea, ella que puede participar de esto que estamos haciendo, una transmisión, ¿Cómo? es claro, la transmisión por Zoom, digamos, está lo que quiere es entrar a al Zoom. Por Messenger me manda un mensaje ella. Sí, por supuesto, porque le dijimos que ella me preguntó por dónde se transmitía y yo le dije por Facebook y por YouTube. ¿Ya te preguntó a vos? Hace 2 horas. Me preguntó y yo le dije. Entonces ahora lo que hay que decirle es que si quiere participar tiene que entrar en Zoom, no a YouTube y en Facebook. Lo único que pueden hacer es ver y hacer comentarios. No pueden entrar a participar. Para entrar a participar tiene que ser por ¿Qué le tengo que decir? Porque se te corta. Le tengo que decir que entre por YouTube. ¿Por YouTube? por Facebook. No. Perdón, por Facebook. No. Por Facebook y por YouTube pueden ver, escuchar y escribir comentarios. Sí. Si quiere participar tiene que venir a la sala de Zoom. Ya entré, dice, estoy viendo, gracias. ¿Quién, Esther? ¿Del Bene? Sí, ahí lo veo. Perfecto. Lo que comenten en el, digamos, en Facebook lo podemos ir viendo, así que cualquier tipo de pregunta que se pueda hacer por ahí, también. Se puede responder. Exacto, sí. Bueno, podemos contarles a los amigos que nos están siguiendo que es el primer conversatorio que organizamos con transmisión en simultáneo en Facebook y en YouTube, y que estamos, ajustándonos a la primera experiencia, que es como dar los primeros pasos, y por ahí nos vamos a caer, por ahí no sabemos de dónde agarrarnos. Ahí estamos como intentando hacer la experiencia del mejor modo posible. Pero se supone que estamos enviando la señal de esta reunión por Zoom a través del Facebook y a través del YouTube. Y también, bueno, que cuenten después cómo se recepciona y esto es una estamos debutando con el sistema. Es nuestra primera Así que vez. queremos que los amigos nos hagan y amigas nos hagan llegar después o durante apreciaciones y observaciones, etcétera. Pero bueno, la idea es que de algún modo los temas que nos preocupan en el instituto y que nos ocupan para problematizar y después poder trabajar, discutir y trabajar eventualmente en el diseño de políticas públicas, de algún modo nos hemos propuesto en algunos temas abrir estos intercambios que hacemos en el instituto, abrirlos para posibilitar tener más puntos de vista, opiniones, miradas. En fin, esa es la idea de algún modo de, por lo menos, este formato de conversatorio. Bueno, no sé si comenzamos con la temática en particular. Pero bueno, de alguna manera la primera pregunta, la que nos va a plantear el eje de conversaciones es ¿qué entendemos un poco por la inseguridad alimentaria y cómo la vemos específicamente desde Argentina?
eh, porque seguridad alimentaria, inseguridad alimentaria no tiene que ver directamente, o sí, directamente con el tema de cuánto se produce de alimento en un país, pero dónde queda ese alimento, a dónde va ese alimento. Eh, Así que bueno, si Gaby nos comenta un poco sobre su trabajo, sobre su investigación, el tema de inseguridad alimentaria, vamos entrando más en el tema. Ok, a ver, el contexto de la investigación que está prácticamente finalizada y que empezó el año pasado se hizo puntualmente en un centro de salud que queda en San Isidro, dentro de San Isidro en el barrio Bulón y dentro del barrio Bulón en la zona que se llama Bajo Bulón, y tuvo de algún modo la intención de, a través de la metodología que propone FAO, hacer lo que llama la medición de la prevalencia de inseguridad alimentaria. No sé si tiene mucho sentido ahora comentar el contexto de por qué surge esa investigación, sino más bien entrar en tema de la inseguridad alimentaria. Como vos decías recién, Héctor, digamos, para hablar de seguridad o de inseguridad alimentaria no es solamente suficiente hablar de la existencia o la disponibilidad de alimentos. La FAO, la ONU, viene desarrollando ya desde el siglo pasado una serie de reuniones en pos de avanzar en políticas o en propuestas con el objetivo de erradicar el hambre en el mundo, y entre estas cuestiones ha logrado definiciones de lo que entendemos por seguridad alimentaria y como un aspecto, digamos, de lo que se mide esto de la inseguridad alimentaria. Pero en todo caso la seguridad alimentaria se entiende como comprendida por dimensiones de análisis que son básicamente 4. La primera dimensión de análisis de la seguridad alimentaria tiene que ver con la disponibilidad de alimentos. Nosotros conocemos, digamos, seguramente por haber estudiado, por haber escuchado, de hambrunas que ha padecido la humanidad en diferentes momentos históricos y en diferentes latitudes, y que básicamente esas hambrunas, esa situación de gente muriéndose efectivamente por no tener que comer, básicamente tuvo que ver con que no había que comer. Entonces, de algún modo eso hace referencia a la primera dimensión de la cuestión de la inseguridad alimentaria, que tiene que ver con la disponibilidad. O sea, si en un determinado lugar hay alimentos o no hay alimentos. Esta dimensión de la inseguridad alimentaria obviamente está muy ligada a la producción. Si un determinado lugar, normalmente vamos a hablar de países o de regiones, pero si consideramos la unidad territorial país, vamos a hablar si un determinado país tiene la capacidad de producir alimentos, con lo cual responder a los requerimientos alimentarios de su población como mínimo. ¿Cómo trabaja la FAO esta dimensión? Ellos proponen lo que se llama una hoja de balance, en donde se supone que cada país anualmente tiene que ingresar una determinada información. Esa determinada información está dada por no solamente, digamos, el saldo inicial para ese periodo del año, el saldo anterior, lo que me queda de stock de alimentos, sino la producción. A esa producción se le puede sumar lo que este país vaya a importar en términos de alimentos, va a haber que descontarle lo que vaya a exportar, va a haber que descontarle lo que se vaya a consumir. Y hay un ítem más que es muy importante, que normalmente no se lo considera, que es el desperdicio. Justamente hoy hay una nota muy interesante en el Cohete a la Luna que plantea justamente el tema de los desperdicios en términos de toneladas por año de alimentos en distintos países, y es una cantidad que uno... Te interrumpo un ratito, porque ese tema, ¿no?, de los desperdicios, que muchas veces está asociado
al tema de los precios de mercado, porque muchas veces, digamos, el productor frente a una situación de precio de combustible, es preferible, digamos, que él no saque a la venta su producto, porque le sale mucho más caro hacer el transporte de su producto, que toda la producción, sobre todo en el caso de los pequeños productores. Entonces ese tema de desperdicio es un tema a atender en el sentido de que cómo el mercado influye en ese tema de los desperdicios. Pero bueno, no sé si vos tenías alguna otra información sobre ese tema, cómo se constituye el tema de los desperdicios. No, a ver, en realidad, digamos, lo que en la medida en que avancemos con las otras dimensiones, lo que nos vamos a dar cuenta es que el mercado, o algunos parámetros del mercado, terminan influyendo absolutamente en todo. Por ejemplo, cuando hablamos de producción de alimentos, una parte de la producción de alimentos es la agricultura. Por ejemplo, en Argentina, ¿quién decide lo que se cultiva? Es como que ¿quién toma la decisión? Es una decisión que está en manos del Estado, entonces, digamos, la producción agrícola argentina es una decisión de política pública o es más los intereses generalmente asociados a los precios de los commodities internacionales, que se va a cultivar más soja o menos soja. Digamos, el mercado influye en toda la cuestión alimentaria de principio a fin. Pero si me dejas un segundo, avanzamos con el tema de la segunda dimensión, Sí. porque tiene que ver con, digamos, a ver, una vez definida la disponibilidad, o sea, lo que se produce, más lo que se importa, menos lo que se exporta, y lo que se va a consumir, más los desperdicios, etcétera, etcétera, eso da una idea de disponibilidad. Un dato, perdón, antes de entrar en la otra dimensión, un dato respecto de la disponibilidad o de la producción es que en los últimos 50 años, por distintos aspectos, pero mayormente ligado a cuestiones tecnológicas, la disponibilidad se ha incrementado en el mundo alrededor de un 30%, pero en Argentina más del 70%. Quiere decir que en los últimos, de la década del 60 del siglo pasado a hoy, tenemos una producción de alimentos en Argentina que se ha incrementado en un 70%. Obviamente hay otros factores que no están como en manos de nadie respecto de la disponibilidad, que tiene que ver con si hay periodos de grandes sequías o de inundaciones o de plagas. Estos sin duda son factores, digamos, climáticos que van a afectar la producción. Son factores, digamos, como que de algún modo nadie regula o nadie tiene la capacidad de predicción, digamos, en una dimensión temporal tal que permita, digamos, resolver estos temas. Entonces, muchas veces las crisis de disponibilidad en un determinado punto por ahí no está ligado a su capacidad de producción, sino a fenómenos de la naturaleza no previstos. Entonces, esa es un poco, digamos, la dimensión de la disponibilidad. La dimensión del acceso tiene que ver esto tiene que ver con la demanda. Las personas son las que van a requerir, digamos, de la alimentación. Entendemos que, sabemos todos que la alimentación está íntimamente ligada a la supervivencia. Quien no come, no sobrevive. Y esto no se ha logrado resolver hasta ahora. No hay otros procesos, digamos, de generación de energía corporal que no sean a través de la metabolización de los alimentos que ingerimos. Todo el tema de la dimensión de acceso es una dimensión en donde básicamente la cuestión del mercado tiene como una función, digamos, que primordial. ¿Por qué? Porque de algún modo, para la mayor parte de la población mundial, el acceso, no a todos, pero la mayor parte de la población mundial, y esta es una tendencia creciente, el acceso a los alimentos está mediada a través del mercado. O sea, el modo en que yo voy a acceder a los alimentos es a través de comprarlos.
ya sea en un mercado, en un supermercado, en una feria, si voy directamente a los productores. O sea, de algún modo el acceso a los alimentos tiene esta cuestión de estar básicamente o en un alto porcentaje en el planeta mediatizada por la cuestión del dinero. La consecuencia directa que tiene esto es que obviamente aquellos que cuentan con dinero van a tener, digamos, cierta posibilidad de acceder más fácilmente a los alimentos, si es que estos se encuentran disponibles en un área geográfica más o menos como razonable de cercanía. Pero aquellos que no cuenten con el dinero suficiente, a pesar de que tengan disponibilidad en un mercado de la esquina de sus casas, no van a poder acceder. Claro. Entonces, de algún modo, lo que se está viendo, o de algún modo, gran parte de la medición de la inseguridad alimentaria está orientada a la medición de qué pasa en esta dimensión del acceso. ¿Puede la gente acceder a los alimentos? ¿Cómo accede? ¿Cómo, digamos, de qué modo y en qué cantidades y calidades puede acceder a los alimentos? La tercera dimensión es una dimensión más ligada a la cuestión nutricional. Si hay alimentos disponibles, si yo tengo forma de acceder a esos alimentos, bueno, el punto será que esos alimentos tengan en cantidad y la cualidad mínima requerida en términos de calorías a incorporar. Y la ONU ha incorporado una dimensión muy interesante en términos de la utilización que tiene que ver con lo culturalmente aceptable. Porque nosotros sabemos que, digamos, el mundo de la cocina es diverso en distintos territorios, es diverso en distintas culturas, y hay cosas que uno, por haber nacido y por haberse criado en un determinado lugar y cultura, habría algunos alimentos o habría algunas cosas que uno no se le ocurriría comer y que son comida cotidiana en otros puntos del planeta. Digo, el caso de los murciélagos, ¿no? O el caso de los perros, o El caso de los gatos. perros. Claro, hay toda una cultura, digamos, del alimento en Asia, que por ejemplo cuando fueron las Olimpiadas en Seúl, hubo toda una serie de cuestiones de petición al gobierno para que, digamos, en sus restaurantes no ofrecieran ni perros ni gatos por una cuestión cultural. Claro. No vamos a discutir acá si comer perro o comer gato es alimento o no es alimento. Está dentro de la cuestión cultural y me parece que fue una incorporación interesante que hace la FAO en la dimensión de utilización, porque contempla, digamos, que las diversas culturas pueden tener con respecto a los alimentos diferentes tipos de vínculo, de relación, de historia. Entonces, de algún modo, esta tercera dimensión es cómo eso que ingerimos como alimento termina no solamente, digamos, permitiéndonos incorporar las calorías que requerimos para que nuestro cuerpo funcione en plenitud, y de algún modo también se cumple esta característica, digamos, de responder a lo culturalmente aceptable. Hay una cuarta dimensión, pero es, digamos, que no se mide porque es de algún modo la permanencia en las tres dimensiones anteriores. O sea, Claro. que haya permanentemente disponibilidad, que haya alternativa de acceso y que haya una cultura, digamos, de la cuestión alimentaria y nutricional que dé cuenta de las necesidades del requerimiento calórico para el funcionamiento, digamos, de un ser humano. Cuando decimos normal también hay toda una discusión, quizás Jorge en esto nos puede ayudar un poco mejor, porque ha habido toda una discusión de, bueno, cuáles son los mínimos requeridos de calorías que una persona necesita, y eso en función de su sexo, de su edad, de su peso, De etcétera, su trabajo, etcétera. sí. Bueno, hay toda una discusión alrededor de esto y en función de eso también se termina diciendo, bueno, la cantidad en realidad que requiere una persona para estar bien alimentada son tantas calorías por día. No sé si vos, Jorge, conoces un poco mejor este tema. Sí, bueno, eso es igual una cuestión muy técnica, te diría que son 3.500 calorías para una persona de 70 kilos, una persona adulta, pero también depende mucho de la actividad. No es lo mismo
corriendo todo el día o cargando pesos, alguien que está sentado todo el día en un escritorio, en una computadora. Es decir, Claro, pero muy, igualmente esta cosa técnica que ha demandado discusión, por ejemplo, influye en otro aspecto que tiene que ver con el tema de políticas públicas, que tiene que ver, por ejemplo, con la medición de la pobreza. Ustedes saben que parte de la medición de la pobreza, esa línea de la pobreza, la línea de indigencia, tiene que ver con la valoración de una canasta, así se le llama, canasta básica alimentaria, donde se supone que ahí está la cantidad de alimento que permite cubrir justamente las calorías necesarias. Entonces, si estas calorías fueran más o fueran menos, de algún modo implica que en esa canasta va a haber mayor o menor cantidad de alimentos. Claro. Y lo que termina, cuando esa canasta se traduce en pesos, en cuestión monetaria, se fija la línea de pobreza. Entonces, esta cosa que arranca en una cuestión técnica, bueno, cuántas calorías necesita una persona, termina dando una vuelta, es como todo está interrelacionado, y de algún modo impacta en otras cuestiones de política pública que tienen que ver con las definiciones de línea de pobreza y línea de indigencia. Pero bueno, así que esas son un poco, Héctor, las dimensiones de análisis cuando hablamos de inseguridad alimentaria. La FAO, digamos, que viene desarrollando hace unos años, y es más, acaba de sacar hace muy poquitos días su último informe de inseguridad alimentaria en el mundo de 2020, tenemos algunos datos para compartir, utiliza, respecto del tema de la inseguridad alimentaria en concreto, una metodología que tiene que ver con, es una entrevista que se hace a personas u hogares, pues se puede hacer tanto a personas como hogares, en donde se le consulta con respecto a su experiencia en el último año respecto de la cuestión alimentaria. Entonces, a partir de digamos, son 8 preguntas, a partir de esas 8 preguntas se construye una escala, y esa escala va, en una punta está la seguridad alimentaria, o no hay inseguridad alimentaria, pasando por seguridad alimentaria leve, inseguridad alimentaria leve, inseguridad alimentaria moderada, inseguridad alimentaria grave. Pues de algún modo las estadísticas terminan dando cuenta de las situaciones de inseguridad alimentaria moderada grave y al mismo tiempo grave. Es medio complicado a nivel de lo estadístico, pero digamos, se plantea así. Vamos a comentar, si les parece, un par de datos. Sí. En este último informe que comentábamos, que acaba de aparecer hace pocos días, FAO informa que la inseguridad alimentaria moderada grave en el periodo 2014-2016 fue el 22,7% del planeta. Entre el 2017 y 2019, o sea, la última medición, de 22,7% se incrementa a 25,5%. Eso implica que está en situación de inseguridad alimentaria moderada grave 2.000 millones de personas en nuestro planeta. En situación de inseguridad alimentaria grave, en el 2014-2016 había un 8,1% de la población del planeta. Entre el 2017 y 2019 se eleva a 9,2%, lo que implica 700 millones de personas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que de algún modo, en los últimos 5 años, la situación alimentaria en el planeta está, a pesar de que la productividad aumenta, la cantidad de gente que tiene dificultades para conseguir alimento, para poder alimentarse todos los días, está creciendo. No sé, 2.000 millones de personas es como mucho. Como demasiado. Es como un problema Claramente importante. un tema de acceso. Sí, Es claramente un tema de acceso. el tema de moderado grave, ¿no? Que es el 25,5%, casi un cuarto de la población mundial, que está en esa situación.
y a la vez con la contracara de un crecimiento de la producción de alimentos, ¿no? Tal cual. Interesante también. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. La pregunta, ¿qué pasa con ese exceso de producción con relación a la menor cantidad de gente que tiene acceso a la comida? ¿Qué pasa con eso? Es una buena pregunta, por eso hacíamos referencia al artículo que sale hoy en el cohete a la luna, de que hay una cantidad de desperdicio, o sea, los países terminan tirando una cantidad de alimento de miles y miles de toneladas por día. Entonces, obviamente hay un problema en la distribución de alimentos que está referida a la dimensión de acceso. Quería compartir un par de datos más, si les parece. Sí. Hablamos recién de la situación en el mundo. Veamos qué pasa en Latinoamérica, en nuestra región. La inseguridad alimentaria moderada grave en 2014 y 2016 para Latinoamérica fue el 23,2%, bastante similar al promedio mundial. Pero para 2017-2019 se incrementa casi al 30%, afectando a 125 millones de latinoamericanos. La inseguridad alimentaria grave en Latinoamérica entre 2014 y 2016 fue del 5,7% y entre 2017 y 2019 el 7,7%, afectando a 32 millones de personas. Y por último comentemos lo que está pasando en Argentina. Estos son datos de la FAO. Acá nosotros seguramente vamos a poder asociarlo a un proceso político claro. La situación en Argentina, la inseguridad alimentaria moderada grave entre 2014 y 2016 era de 19,2%, por debajo del promedio latinoamericano y por debajo del promedio del mundo. Entre 2017 y 2019 se va a 35,8%. Eso implica 16 millones de personas. La situación de inseguridad alimentaria grave, para acceder a una idea, gente que responde que hubo días que no comió porque no tenía nada para comer. La situación de inseguridad alimentaria grave en Argentina entre 2014 y 2016 era del 5,8% de la población y en 2017-2019 casi un 13% de la población, o sea, se duplicó. Eso afecta a 6 millones de personas. Yo creo que estos datos fácilmente pueden vincularse con el proceso político que tuvimos entre 2016 y el fin del año pasado, 2019. Son 4 años donde la dimensión de acceso, o sea, la posibilidad de que la gente acceda a los alimentos, se vio tremendamente afectada, y creo que en esto podemos, digamos, asociarlo directamente con el tema de la cantidad de dinero disponible para poder acceder a alimentos. Entonces, de algún modo vemos cómo determinadas políticas públicas afectan a la inseguridad alimentaria y otras políticas públicas de algún modo colaboran, digamos, como para que la inseguridad alimentaria retroceda. Todos sabemos, en Argentina, básicamente lo primero que hizo el gobierno que asumió fue generar un plan alimentario, porque los datos son un cafecito. Para un país que tiene, según dice el dicho popular, produce alimentos para 400 millones de personas, es inexplicable. Sí, también, Bueno, qué interesante, ¿no? No, sí. No, que en los años anteriores, si recuerdan, con algunos estábamos como ligados a la realización de encuestas que surgían de organizaciones sociales para tener como la información muy cercana de qué era lo que pasaba con los niños, qué era lo que pasaba con los sectores más desprotegidos, y era impresionante los porcentajes de la gente que comía con suerte una vez por día, a los niños que tenían o una sola comida, a veces
ninguna en 2 días, eso es muy, muy brutal, ¿no? ¿Te acordás, Gabriel, que estaban circulando, digamos, como inquietudes desde sectores, desde las mismas organizaciones sociales empezaron a hacer el relevamiento? Y después se acuerdan la medición también de la talla de los niños, les afecta la mala alimentación. Ahora, yo me quedaba, Gabriel, con los datos que vos ibas pasando y digo, a ver, el alimento, el derecho a la alimentación, a comer, el derecho a comer, es como el derecho primario, derecho básico, esencial. No podemos hablar de derechos humanos si hay gente que no come. No podemos hablar de vigencia de derechos humanos si hay gente que no come. Es como lo primario. Y vos están dando los datos de los millones de personas que no comen. Y además, si bien hay políticas que atienden y han dado respuestas a disminuir esos porcentajes, de todos modos, que no exista hambre cero en un país que tiene la producción que tiene Argentina de alimentos que van, o sea, en términos de producción, que era la primera dimensión de la que vos hablabas, de disponibilidad. Obviamente, producción no es disponibilidad porque interviene el mercado y entonces se produce, pero no se dispone internamente. Pero eso es lo que a mí me da vuelta la cabeza. ¿Cómo es posible que no haya hambre cero en un país que produce cantidad de alimentos que exceden lo que puede consumir su población? Quiero decir, el derecho a la alimentación, la seguridad alimentaria, no es un primario, no es un primario. Yo sé que me van a decir que depende de, no solo de que cada uno coma, no es así de lineal, digamos, sino que depende de políticas de Estado que se tienen que meter claramente con el mercado. No lo digo desde la ingenuidad, pero lo digo desde un registro humano. Esa es la prioridad. ¿Qué otra prioridad puede haber? Yo sé, la educación, la salud, sí, pero quiero decir, si no morfás, si tenés en tu país gente que no come, es como, ¿a qué cosa hay que meterle mano que no sea prioritario eso? Y de ahí se derivan, obviamente, la respuesta a otras prioridades. Mira, Lía, hoy justo también salió una nota en el Cohete a la Luna, muy interesante, que contaba que, por ejemplo, la canasta de alimentos que la ciudad de Buenos Aires les está alcanzando a las escuelas y a algunos comedores, digamos, para cubrir las necesidades alimentarias de la gente que todavía va a las escuelas a comer y los que están yendo a alimentarse a comedores barriales o comedores populares, el costo, digamos, que la ciudad de Buenos Aires contrata a las empresas proveedoras es el doble de lo que eso mismo costaría en cualquier supermercado de la vuelta de tu casa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? A ver, nosotros estamos interesados en temas de políticas públicas y me parece que con estas cuestiones básicas y centrales, como estás planteando vos, que sin alimento no hay vida, no hay posibilidad de... Educación, no hay salud, no hay nada. Sí, pero sin alimento no te pueden ni siquiera poner en pie, es como si no hay nada. Si no te alimentás, del mismo modo que si no tenés acceso al agua potable, no hay nada. Me parece que en nuestra mirada, digamos, la clave de estas cuestiones desde el análisis de política pública tiene que ver con qué vamos a permitir que siga en manos del mercado y qué no. O sea, es evidente que tanto la producción como la dimensión de acceso, o sea, la distribución de alimentos, e incluso, digamos, la calidad de los alimentos que comemos, que sería ese aspecto más nutricional, tiene que estar fuera del mercado, tiene que ser desmercantilizado. No estamos diciendo que no haya participación privada, pero volvemos a la pregunta que nos hacíamos al principio. ¿Quién decide en este país lo que se cultiva, lo que se produce en términos alimentarios? ¿Quién lo decide? ¿Y en base a qué? ¿En base a qué prioridades?
¿De qué modo se regula la distribución? Obviamente, a ver, Argentina es un país gigante, vasto, enorme, y nosotros conocemos las desigualdades que hay hacia adentro del país. Cuando nosotros damos estas estadísticas no nos permiten hablar de lo que pasa hacia adentro, pero no les quepa duda, digamos, que la diferencia en el acceso a los alimentos, a la inseguridad alimentaria en las distintas zonas del país no tiene, digamos, totalmente dispar. No tiene nada que ver lo que pasa en el noroeste argentino, que el noreste, que la región centro, que la parte de Buenos Aires y Capital y Patagonia. Y conocemos, digamos, porque en otras cuestiones de las desigualdades, el noroeste y el noreste se llevan siempre la peor parte. Quizá Héctor nos pueda ayudar con algún dato sobre eso, el que está en el Chaco, pero de algún modo toda la línea de política pública en términos de resolver la cuestión de inseguridad alimentaria, hay un aspecto fundamental que tiene que ver con la desmercantilización de todas las dimensiones que tienen vínculo con el tema de la seguridad alimentaria. Insisto, quién produce, qué produce, cuánto produce, no hay una planificación estatal. Está en manos de los privados, y todos los privados un día deciden el año que viene plantar soja, bueno, nos quedaremos sin trigo, nos quedaremos sin maíz, nos quedaremos sin un montón de otras cosas que normalmente son parte de la dieta que utilizamos. Si un buen día los que producen carne vacuna dicen, bueno, vamos a dejar de producir carne vacuna, o lo otro que lo hemos vivido, vamos a exportar todo. Claro. ¿Por qué? Porque a nivel de precio nos conviene exportar todo lo que podamos. Bueno, el Estado tiene algunas modalidades de intervención, tiene algunas modalidades regulatorias, pero al parecer eso no es suficiente. No, tal cual. Entonces, de algún modo, toda la discusión alrededor de la política pública en dirección a lograr como una inseguridad alimentaria cero, o sea, que todos nuestros conciudadanos, todas las personas que viven en nuestro país tengan resuelta su cuestión alimentaria en cantidad y en calidad nutricional, es un tema, digamos, que es perfectamente discutible. ¿De qué trata en general la política pública, esta última que estamos viendo respecto del plano alimentario? Está en facilitar recursos para que la gente pueda acceder a los alimentos. ¿Cómo? A través normalmente de lo que se llaman transferencias monetarias. Se le da una tarjeta, esa tarjeta tiene una X cantidad de plata, y con esa tarjeta que tiene X cantidad de plata se puede ir a distintos comercios y comprar alimentos con eso. Pero bueno, digamos, pareciera que eso es una política, digamos, que a corto plazo tiene sentido, porque si uno no puede comer hoy, bueno, va a tener hambre. Si uno no puede comer 2 días, 3 días, en algún momento la cosa se pone muy complicada. El hambre es una cuestión de inmediatez, no es algo que uno puede decir, bueno, lo vamos viendo en la medida que tengamos disponibilidad o en la medida que tengamos. El hambre es una cuestión del hoy, del ya. Entonces hay que dar respuestas al ya. Entonces, planes, digamos, de alguna manera, que transfieran recursos para que la gente pueda acceder a los alimentos, a corto plazo son planes como paliativos, son planes que pueden colaborar a que mucha gente que está en situación de inseguridad alimentaria por un tiempo salga de esa situación. Pero a más largo plazo, y aparte dadas las condiciones que tenemos en Argentina, es como un ridículo. Es como un ridículo que haya 20 millones de personas que no puedan alimentarse en cantidad y en calidad suficientes como para poder desarrollar una vida normal. No sé, Jorge, hay un aspecto de la dimensión de la nutrición que también está muy problematizada, porque hay efectos que no solamente tienen que ver con el no comer o el comer mal, sino que específicamente tienen que ver con el comer mal y comer mucho. Por ejemplo, la FAO dice que estamos en una epidemia de obesidad y de sobrepeso.
estás con tu micrófono apagado. ¿Tomaste la soda de...? Decía que lo que pasa es que eso no solamente tiene que ver con la cantidad que vos comes, sino la calidad de lo que vos comés. El problema es que la obesidad es una obesidad de calorías vacías, es una obesidad en donde lo que se come son muchos hidratos de carbono, por ejemplo, grasas, que hacen al aumento de peso, pero no a la calidad del alimento que te permite desarrollar una actividad y estar sano. Porque de hecho este tema pues seguramente se podrá publicar de distintas maneras, pero el asunto de la alimentación, te diría que es el primer término a considerar si hablas de salud, que es lo primero para considerar si hablas de vida. Entonces, siguiendo esa línea de vida, salud, alimentación, es la alimentación lo sustantivo que debería estar resuelto, en todo caso, en un mundo en donde el problema es que no es que faltan recursos, sino que, bueno, hay una obviedad. El problema es esa distribución. Y el desarrollo que tiene hoy día la sociedad humana estaría en condiciones como para poder determinar, bueno, lo que vos dijiste, ¿no? ¿Cuál debería ser la orientación? Porque acá no es cuestión, y no te tenés que meter, me parece, en cuestiones como de si hay que expropiar o no hay que expropiar, no. Lo que hay que es generar políticas o generar leyes que digan, bueno, a ver, acá se necesita producir tantas toneladas de trigo, por ejemplo. Y bueno, ese es el punto. Después, cómo se vaya a producir, cómo es el mercado, la relación de los privados o no. Bueno, en fin, eso es otro tema, por así decirlo. Pero sí está claro que necesitas una cantidad determinada de alimentos de calidad que te permitan hacer que todo el mundo tenga una nutrición adecuada. Y a su vez, discriminado, porque no es lo mismo la nutrición al año de edad, a los 5 años, a los 15, a los 30. Entonces, un tema sustantivo en esto de la falta de alimentos es que esto sobre todo recae en los menores. ¿Por qué? Porque, bueno, tú también sabés, si nosotros vemos cómo es el mapa, por así decirlo, del empleo, el mapa de la riqueza, o el mapa de la capacidad económica, fuertemente está sesgado hacia la carencia que hay a edades tempranas. Entonces, eso también te condena el futuro. O sea, no es lo mismo tener un problema de alimentación a los 30 que tenerlo a los 5. Entonces, eso también es un tema cualitativo dentro de una idea de política, en la que obviamente adhiero absolutamente, en donde la primera política debería ser, seguramente, garantizar que todos los habitantes del país puedan tener acceso a la alimentación básica para poder tener una buena nutrición. Y insisto esto de que vos decís, efectivamente hay una suerte de epidemia de sobrepeso, que eso se está viendo, es muy interesante ese estudio, porque se está haciendo en los últimos años, periódicamente se ve cómo todo el país, prácticamente ya no hay distrito que se pueda salvar de esa situación en donde aumenta el sobrepeso, con todas las consecuencias de salud. Así que no es solamente una cuestión de comer poco, sino que a veces se come mal. De hecho, en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, en algunos lugares han tenido que prohibir, vieron que ellos se toman unos vasos de esas gaseosas que son gigantes. Bueno, el modo de limitar eso, tuvieron que ponerle límite al tamaño de los vasos. Se van al cine con esos vasos de Coca-Cola que deben tener 2 litros, no sé cuánto. O sea, hay una mala alimentación bastante importante. Quería comentar, digamos, en relación al tema de políticas públicas, porque hay toda una cuestión, y por ahí lo hemos visto recientemente en el caso de Vicentín, que obviamente lo privado tiene como grandes resquemores a que se metan con ellos y le digan qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer, no sé qué. Si de algún modo
nosotros estamos en un nivel de producción de alimentos desequilibrado. El gobierno debería tener la capacidad de generar digamos, sistemas de producción nacional de alimentos, o tendría que tener la posibilidad de, a ver, Argentina tiene un territorio extensísimo. Ha habido hace poco algunos personajes que han planteado de nuevo la cuestión de quién es el dueño de la tierra y cómo es este asunto de cierta reforma agraria, cosas que a alguna gente le suena como conceptos prehistóricos, digamos. Pero es una discusión que me parece que en algún momento va a tener sentido hacerla, porque lo que resulta prehistórico son los porcentajes de hambre que hay en el país y en el mundo. Eso es prehistórico. Lo otro no se ha llegado a implementar como hubiera sido deseable en los tiempos históricos en que se proponía. Así que me parece que, digamos, teniendo como contexto el momento actual, hay políticas, así como yo pensaba en la renta básica universal, que es un tema que está puesto hoy sobre la mesa. Hay diferencias en algunas propuestas, pero como tema, que hasta hace unos años era delirante pensar, o sea, no te aceptaban que pudiera haber, que el Estado entregara un ingreso básico para garantizarle a todas las personas el acceso a lo básico, como a la alimentación. Yo pensaba bueno, y hoy es un tema que está puesto sobre la mesa, porque pensando, está bien las políticas, la emergencia que tuvo que poner en marcha este gobierno ni bien asumió, frente al hambre que venía creciendo aceleradamente, pero esas son políticas, a ver, por un lado no son universales, por lo tanto, de mi punto de vista, no dejan de ser como estigmatizantes, ¿no? Es una política para los que no comen, para los pobres. Nosotros tendríamos creo que las políticas universales son las que de algún modo garantizan o por lo menos impulsan avanzar, digamos, desarticular situaciones de discriminación, ¿no? Si esto es para todos, es para todos, entonces no es para los que más pobres, que no comen, que no sé qué historia, sino que es para todos. Entonces eso también te pone, si vos sos sujeto de ese derecho, te pone como en igualdad de condiciones con el resto, y no me parece poco, Pero por otro lado pensaba, políticas que no sean de coyuntura, sin duda, esta emergencia, esta legislación tendiente a dar una respuesta inmediata a tanta gente que no tiene acceso a la comida directamente, por supuesto que es importante, pero esas políticas de coyuntura, me parece que hay que pensar en políticas a más largo plazo, en políticas concretamente que den respuesta al derecho a la alimentación, de todos, al derecho a la alimentación de todos. Eso por un lado. Y después también pensaba esto que venían comentando, el tema de la obesidad. Bueno, no es solamente porque vos dabas el ejemplo de Estados Unidos, que no sé qué comen y qué toman, pero además, si hay un porcentaje tan grande de la población que come en los comedores, que recibe una bolsa donde ya está determinado cuáles son los alimentos que va a consumir, porque no tiene otra posibilidad más que comerse lo que está en la bolsa, que obviamente eso no atiende a las características de una dieta, con la cosa nutricional, etcétera, etcétera, que se debe contemplar. Entonces, todo eso también creo que contribuye. Se come mal, poco, mal, y comer en un comedor, comer de la bolsa que te da el Estado, eso también, digamos, atenta o favorece esto de la mala nutrición, de la obesidad y otras cuestiones de salud, concretamente, ¿no? Todo un paquete. Me parece que eso de garantizar del hambre cero no es una política, es un conjunto de políticas
me parece que sería, que es el laburo de algún modo que nos venimos proponiendo, ¿no? Como desgranar todos los aspectos que debiera considerar una política para garantizar el hambre cero, que es más que comer todos los días y que no es poco, o sea, es bastante. Quiero decir, pero es como lo básico, es como lo mínimo, es como el piso de ejercicio de derechos en un Estado de Derecho y en una democracia, es tener acceso a la alimentación. De ahí derivan todas las demás políticas que desde mi punto de vista, que creo que coincidimos, tienen que integrar la política pública en ese campo, ¿no? Así que, bueno, nada, sigamos conversando, pero yo iba siguiendo el hilo como de poder abrir para ver cómo debiera integrarse en los distintos aspectos esa política. Por ejemplo, si la primera dimensión es la dimensión de la producción, digamos, lo que hace la no te escucho. Que si la primera dimensión que tiene que ver con la disponibilidad o la producción, por ahí Héctor nos pueda comentar un poco qué pasa en el norte del país respecto de los planes de producción, en qué andan. Sí, hay mucho para conversar en ese tema. Hay un tema también que dice Esther Musin, dice, nunca hubo un proyecto de seguridad alimentaria, ningún partido político tiene en su plataforma este tema. Eso ella acaba de comentar recién. Y no sé, bueno, le quería transmitir ese comentario de ella, ¿no? Y me parece que sí, que no se habla generalmente de un proyecto de seguridad alimentaria. Sí se habla mucho, y ya que me preguntabas, no solo del norte de Argentina, sino lo que acaba de salir, que es la conformación de este consejo que se creó ahora, el Consejo Agroindustrial Argentino, que trabaja en la elaboración de un proyecto de ley que incremente la agroexportación y genere más empleo. Y ese es un tema interesante porque hasta dónde la agroexportación genera empleos. Me parece que lo que más genera empleo es la parte de los pequeños productores y el desarrollo de una estructura cooperativa que permita, digamos, lugares de concentración de esos alimentos, de esos pequeños productores, de la producción primaria, y que de ahí derive también en un proyecto de ley que directamente llegue desde el pequeño productor a, por ejemplo, los comedores escolares o los comedores de distintos lugares, llegue esa producción. Que además estamos hablando de frutas, de verduras, de hortalizas y no de harinas, ¿no? Que es en general lo que termina configurándose en la dieta de un comedor escolar. Entonces, hay algunas propuestas como la Vuelta al Campo, que es un proyecto de ley que se está presentando por parte de cierta gente en cuanto a una modificación estructural de todo ese sistema productivo. Es decir, Argentina exporta y está bien, lo hace para conseguir básicamente dólares, pero no puede seguir dejando de lado esta otra parte que venimos hablando, es decir, los niveles que vos comentás de porcentaje de personas que no alcanzan a comer en 1 o 2 días o más, es muy alto, es muy alto. Y como decía Lía, ¿no? Es decir, es como lo básico del cual debe nacer un proyecto de país. ¿Y por qué? Quizás, y un poco metiéndome en esto del no humanismo, ¿no? Porque si eso es lo básico, genera también una posición de alienación tan grande el no poder comer, el no poder proyectar que vas a comer mañana tampoco, es decir, no hay futuro, no hay presente.
Entonces esa promoción de la alienación nos lleva hacia un camino de mayor crecimiento del sufrimiento, incremento de la violencia. Entonces sí, sin duda, este es uno de los ejes centrales desde donde debería partir un modelo de país. No sé si habría que avanzar tanto en estos proyectos de agroexportación como si de un trabajo más hacia adentro, ¿no? Hacia adentro del país en cuanto a la distribución de la producción. Que ese es un tema que viene de hace muchísimos años, ¿no? Te diría inclusive que cuando uno ve cómo está distribuida la tierra, el 60% de la superficie, casi el 70% de la superficie productora está en manos del 10% de productores, ¿no? Mientras que ese otro 30% son todos pequeños productores. Entonces, para que vos veas cómo es ese desequilibrio que hay en la distribución de la producción. Entonces, esos son temas centrales y estructurales que más allá de la pandemia me parece son centrales para el desarrollo de políticas y sin duda para una política de país y para una política del continente, digamos, también, ¿no? O sea, no solo nos pasa a nosotros, hoy hablabas de números para todo Sudamérica, y si uno ve el mapa interactivo que tiene hoy FAO, cómo se ha incrementado inclusive los índices estos índices que vos hablabas, inclusive desde México en adelante, ¿no? Así que sí, hay en ese sentido, creo que hay mucho para hacer en políticas públicas, muchísimo, muchísimo. Así que creo que ese es el desafío que se plantea de ahora en adelante. Hoy hablábamos inclusive del día después del día 41, ¿no? O sea, después del día de la pandemia. Creo que estos son temas centrales a trabajar. Mira, si nosotros nos quedáramos quietos en la misma forma mercantilizada que tiene el acceso a los alimentos, o sea, si diéramos por hecho que vamos a seguir accediendo a los alimentos a través del dinero, me parece que una política urgente que hay que implementar y profundizar tiene que ver con acercar el consumidor al productor. De hecho hay, digamos, por ejemplo, alrededor de la ciudad de Buenos Aires hay toda una serie de regiones que producen verduras y frutas. En La Plata, en el norte de la ciudad de Buenos Aires, que por su tamaño no tienen posibilidad, digamos, de llegar a constituirse en mercados propios. Entonces, lo que pasa con ellos, la mecánica es que hay una serie de transportes que en general, no lo voy a poner como muy feo, pero está bastante monopolizado, que pasan 1 o 2 veces por semana o 3 veces por semana, les compran la producción y la llevan al mercado central. Entonces, hoy imagínense lo que les paga la lechuga a esos productores, esos camiones. Esos camiones a su vez los venden en el mercado central a los distribuidores del mercado central, donde van Exacto. la verdulería acá a la esquina a comprar, o de los supermercados a comprar ahí, y después aparecen acá en la esquina de mi barrio o en la esquina de mi calle. O sea, hay una relación de precio al que produce y al que consume que es un delirio. Estamos hablando de por ahí cerca de 1000%, o sea, cosas que son una locura. Entonces, digamos, me parece que una política pública concreta, en la medida en que el acceso a los alimentos siga estando mercantilizado, tiene que ver con generar múltiples dispositivos para acercar al productor, para acercar al consumidor al productor. Creo que Misiones es uno de las provincias, no sé si vos por ahí conocés mejor que yo este punto, doctor, donde han promovido mercados, digamos, para que los productores puedan acercarse, no sé si con ritmo semanal, no sé con qué ritmo, pero hay otros lugares, hay experiencias en otros países que permanentemente hay lo que llaman feria de productores.
los productores tienen un espacio que los municipios o el nivel del Estado que le corresponda les da, con su stand, con sus luces, con la electricidad, con todo lo que hacen falta, y se instalan una vez por semana ahí mismo los productores para que la gente del barrio pueda llegarse y comprar de primera mano, digamos, los productos, digamos, con todo un circuito de distribución mucho más simple, con un circuito de comercialización directo, en donde no solamente, digamos, podemos acceder a precios mejores, sino quizá a productores, digamos, que producen en condiciones como de mejor calidad, más orgánico. Hoy está medio de moda eso, pero sin tanto químico, sin tanto Hoy agroquímico. te diría que inclusive está absolutamente demostrado que la producción orgánica es, es mucho más eficiente que lo que se conoce como el, el paquete tecnológico que se usa para producir. Eh, Creo que si le preguntan a cualquiera que esté en el tema, se los va a decir eh, que es así, ¿no? Y sí, hay algunas, nuestra provincia, por ejemplo, ha implementado este tema de las ferias, de los productores que una vez por semana o cada 15 días si encuentran se les proporciona un lugar donde van y ofrecen sus productos. En algunas provincias se está haciendo, se está empezando a mover despacito este tema. Pero bueno, hace falta sí una política de acceso y de distribución este, seria, comprometida, a largo plazo, es decir, hablado entre los distintos bloques políticos, es decir, algo que tiene que ir más allá de una diferencia partidaria. Eh, pero bueno, ese es el desafío que creo que va a haber que dar a partir de hoy, ¿no? Bueno, la gestión anterior, no me refiero a la del amigo Ahí tiene una pregunta, Graciela. Mauricio. Dame un segundo, pero yo quería hacer ese Sí, comentario dale. nomás en la última gestión de Cristina, en un momento, no sé si se acuerdan, estaba la idea de poner acá, creo que en el barrio del Caballito, el de Colegiales, un mercado central, un poco más chico, digamos, que el mercado central y hubo tanta presión de los vecinos, y obviamente el gobierno de la ciudad estaba en manos de Macri en ese momento, que no quiso saber nada y se opusieron y armaron toda una cosa. Pero digo, ya había habido algún reflejo, algún intento porque por ejemplo esa idea podría ser también muy simple, de multiplicar la cantidad de mercados centrales en todo el país. La desconcentración del mercado central estaba en la propuesta del Frente en el 2015. ¿Se acuerdan que lo promovía? Tenía un proyecto interesante Chino Navarro, y lo habían desarrollado, y era justamente porque con mercado central termina siendo en definitiva lo que se supone que debería cumplir una función que de hecho no cumple, es concentrador en el peor sentido de la palabra, y lo que se necesita es justamente desconcentrar eso. Bueno, simplemente si se pusiera en marcha ese plan de desconcentrar el mercado central o de multiplicar mercados centrales por distintas provincias y ciudades y puntos y facilitar el acceso, insisto, siguiendo la línea de que el acceso a los alimentos está mercantilizado, o sea, vamos a tener que agarrar dinero del bolsillo e ir y pagar los tomates, la carne, los huevos, etcétera, etcétera. Simplemente con esa política creo que ganaríamos muchísimo en seguridad alimentaria, porque obviamente permitiríamos abaratar el acceso abaratar los alimentos y al mismo tiempo, digamos, mejorar la calidad. Un incentivo a la diversificación de la producción, obviamente sosteniendo calidad. Bueno, hay modelos también, digamos, de cooperativas agrícolas, esto lo comentaba Héctor hace un rato. Sí. Nosotros tenemos territorios, pero extensísimos como para multiplicar cooperativas agrícolas en todo el país. Gente, no sé, yo me acuerdo un modelo muy interesante que el mismo capitalismo lo
petardear fue el modelo de las cooperativas agrícolas en Israel, los kibbutz. Que la gente vivía ahí, era autosustentable en términos de alimentos, y el excedente de producción de alimentos, digamos, el gobierno se ocupaba de llevarlo al mercado interno e incluso tenía toda una orientación en la exportación si había excedente. Pero bueno, el mismo capitalismo se ocupó, digamos, de barrerlo, porque quieren el negocio para ellos. Sí, tal cual. Y es increíble, pero esas propuestas de las que estamos hablando trabajan sobre esos tres indicadores de los que hablamos al principio, ¿no? El de la disponibilidad, del acceso y el de la calidad. Y del sostenimiento de esos tres ejes a lo largo del tiempo. Es algo parece bastante sencillo de llevarlo adelante, por lo menos en un conversatorio. Pero bueno, después la realidad, el tema de la gestión me parece que va a implicar un gran desafío, ¿no? Sobre todo porque me parece que hay una cuestión cultural de creer de que o sea, se tiene mucha creencia sobre la redistribución de un montón de actividades, ¿no? Ese es uno por ahí de las grandes resistencias. Pero bueno, esas propuestas básicas así que mencionamos creo que trabajan sobre esos tres ejes que venías hablando. Ahí estaba Graciela con una pregunta pendiente. Hola. A mí lo que me parece como que queda más que claro con todo lo que ustedes están diciendo es que primero es absolutamente perverso que en nuestro país tengamos el porcentaje que tenemos de gente que no come con hambre, porque ni siquiera es un problema de no producción, o sea, la producción alcanzaría, sobraría y podríamos regalar o vender al resto del mundo sin ningún inconveniente. Me parece que fundamentalmente es una cuestión, obviamente, de una política pública, pero que tiene que ver con el mercado más que con otro tipo de cosas, ¿no? O sea, es el mercado el que dispone qué siembra, qué no siembra, qué exporta y qué deja en el país, a cuánto lo vende y a cuánto no. Y eso también me parece perverso, ¿no? O sea, me parece como que la política pública que toque este tema tiene que tener que tener en cuenta toda esta historia, ¿no? Sin duda. Tal cual. Y si quieren les comento este mismo informe de la FAO que salió hace unos días y que nos da cuenta de esos indicadores, digamos, que comentamos hace un rato. Lo que proyecta para 2030 es que va a estar todo peor. Sí. Sería una proyección de un incremento, sí, tal cual. Proyecta que la inseguridad alimentaria va a seguir creciendo, va a seguir aumentando. Obviamente, ¿qué pasa con la FAO? Como pasa con la ONU en términos institucionales, en tanto organismo, digamos, como internacional, que no tiene, digamos, pueden hacer sugerencias, los tipos hacen sus análisis, recogen sus datos, hacen sus estadísticas, presentan sus informes y hacen sugerencias. ¿Qué están diciendo? Dicen, miren muchachos, siguen haciendo lo que están haciendo, todo esto va para peor. Obviamente plantean algunas propuestas y demás, pero no tiene, esos organismos no tienen capacidad, digamos, como de implementar nada, son simplemente declamativos. Las políticas públicas siguen dependiendo del Estado Nacional. Y de algún modo, la resolución de estos temas está en manos de los Estados a partir de las políticas públicas que hacen o de las que no hacen. Bueno, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano del año pasado, el tema que puso como central y prioritario era el crecimiento de la desigualdad del planeta, el acelerado crecimiento de la desigualdad. Y bueno, y esto que vos planteabas, o sea, si crece la desigualdad, claramente son estos los indicadores que marcan su crecimiento, entre otros, ¿no? Así que es un gran tema
todas las dimensiones que tiene, y me parece que tomarlo por este derecho tan básico, tan esencial, tan primario, me parece que que es un buen punto de partida para que nosotros trabajemos en describir bien el problema y decidir trabajar en hacer el intento de diseño de política, de propuesta de política pública en este sentido. Bueno, ojalá, seguramente convocaremos a algunos especialistas, estudiosos, que nos pueden dar su mirada, su conocimiento, su punto de vista, su análisis, para aportar a este trabajo en el que estamos. Así es. ¿No? Sí, No, yo creo que sí. Contando recién, Gaby, perdón, no es un comentario, como un paréntesis hablo, ¿no? Con relación al comentario que vos hacías a los agricultores, los que tienen el cultivo acá en La Plata, camino a La Plata, no solo que los camiones o los que les compran en la mercadería les pagan 2 pesos con 50, que no es mucho, sino que además le cobran los cajones, o sea, eso lo vi yo, ¿no? Le cobran los cajones, entonces ¿cuánto se va incrementando? Entonces en todo ese proceso, los alimentos, hasta tanto cuánto llegan al mercado central, y ni te cuento en el mercado central hasta que llegan a la verdulería del barrio, de mi esquina de mi Eso casa. requiere regulación del Estado, no hay No hay otra. Un Estado fuerte regula. Que regule. Absolutamente. Pero con una política, con un plan, se tiene que mayor, en función de algo mayor, que es la organización de la producción, y con esta mirada, ¿no? Me parece. Que sea estructural, digamos, ¿no? Que parte desde el principio y que abarque todos los pasos que tiene la mercadería hasta que llega la persona que lo va a comprar. Y además todos saben cómo funciona. No es que estamos descubriendo nada, y no es de ahora, además, ¿no? Tal cual. Pero esto se ha ido profundizando, y por eso vamos llegando, se ha ido profundizando, sumado a otras políticas claramente destinadas a la pérdida de derechos. Nosotros los últimos 4 años, el gobierno de Macri ha sido políticas criminales, políticas que han apuntado a desaparecer derechos. Eso. Entonces, por eso nosotros hemos sostenido que el Estado de Derecho no tenía vigencia, ¿no? Porque, o sea, no tenían la facultad de ejercer los derechos que están reconocidos en múltiples instrumentos internacionales y, por supuesto, en la Constitución. Entonces, no ejercer los derechos y además desaparecen esos derechos como tales, y es una situación muy complicada. Me parece que es una buena oportunidad para empezar a plantear nuestro punto de vista y traducirlo en política, ¿no? Sí, del humanismo me refiero, punto de vista del humanismo. ¿Tenemos algunos comentarios o...? Llevamos 1:20 de transmisión, así que si les parece podemos ir cerrando la transmisión y nos quedamos un minutito más en el Zoom. Pero, si quieren, nos despedimos entonces de la gente que nos estuvo siguiendo, agradeciéndole que, bueno, su participación. Muchas gracias. Y nos vemos. Ahí finalizo entonces la transmisión.